Bueno, en esta noche quiero agradecer la visita de la pastora Marlene de Vélez y su hijo Jimmy Vélez, que nos acompañan para contar y testificar de lo que Dios hace y de cómo han sido estos casi 4 meses desde que pasó este accidente, que sabemos que en el cielo hay fiesta porque estas personas que ya no están con nosotros se están gozando arriba en el cielo. Bienvenida, mi hermana Marlene, gracias por estar acá. Bendiciones, Carlitos. Te agradezco mucho por haberme extendido la invitación y agradeciéndole a Dios por haber permitido que esté en este lugar. Jimmy, gracias por estar acá. Sabemos que Dios te ha dado también mucha fortaleza y que eres un muchacho de reino y que hoy en día estás predicando ya y estás llevando con el legado que te dejó tu papá. Bienvenido, Murillo Presente. Amén. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. De antemano estamos muy agradecidos por tomarnos en cuenta y poder contar este testimonio para la gloria del Señor. Amén. Quisiera empezar, pero vamos desde el principio. Ustedes venían de una actividad, ¿verdad? El 20 de agosto. Los que conocimos a tío Banqui, lo conocimos como un hombre muy alegre, un hombre muy agarrado a las cosas del Señor, al servicio de la obra. A muchos nos ayudó, a muchos ministros cristianos nos ayudó en diferentes áreas y siempre le gustó estar viajando, sirviendo al Señor, un hombre decidido al servicio del Señor. Ustedes venían de una actividad, ¿verdad? Sí, correcto. Veníamos de Ambato haciendo un evento con Viper y sus amigos y el tío Banqui. Entonces, aquel día nos tocaba venir esa misma noche por motivo del sufragio al día siguiente. Y porque teníamos pendiente la cédula de uno de mis hijos que teníamos que sacar para que él pueda sufragar. Entonces, en aquel momento que ya venimos, ya nos embarcamos en la furgoneta, empezó nuestra travesía. Uno de los miembros de la iglesia de aquel lugar nos dijo, pastores, váyanse por esta vía de acá, que es mucho más rápido. Entonces tomamos en cuenta esa palabra y dijo él, es mucho mejor la carretera por acá. Y nosotros habíamos ido por otra carretera a la ciudad de Ambato. Entonces dijimos así, bueno, si nos dicen que esta carretera es mejor, ha de ser mejor, pues, porque ellos son de allá y la conocen. Entonces por eso nos venimos por esa carretera que realmente fue y es la peor que puede haber en lo que se dice que es la sierra. No voy a alargar mucho porque esto es extenso. Hubo un momento de que en la carretera ya estábamos ascendiendo cuando se tornó una especie de, digamos, como neblina, que no era neblina. Mi esposo me dice, él me trataba así, me dice, mamita, mira, la neblina está fuerte. Le digo, no, eso no es neblina. Le digo, papito, eso es ceniza, huele a azufre. Y había un olor muy, pero muy concentrado de azufre en un lapso de 5 minutos en esa carretera. Cuando le digo, no, esto no es neblina, le digo, esto es azufre. Esto es ceniza por el olor a azufre. Y dice no. Él coge y enciende, o sea, aplasta el botón para el parabrisas y el parabrisas empieza a mojarse y literalmente, o sea, de verdad era ceniza. Salimos de ese trance, digamos así, que no se veía absolutamente nada. En el Google Maps, yo le digo, más la velocidad porque veníamos muy lentos por esta ceniza que nos encontramos en el camino. Baja la velocidad, le digo más porque viene una curva muy peligrosa, se veía una curva muy pronunciada. Cuando en vez de bajar la velocidad, empezó a subir la velocidad. Y le digo, papito, baja la velocidad que viene la curva. Y me dice, mamita, se me fueron los frenos. Y yo me lo quedo viendo. Al yo quedármelo viendo, él trataba de que
no caernos al abismo. Él trataba de estrellarse contra la montaña del otro lado, sabiendo de que si se estrellaba íbamos a morir los dos que estábamos adelante. Entonces, él quería eso con tal de salvarle la vida al resto que estaba en la furgo, en la parte de atrás. Y él que jalaba el volante para un lado y era como que nos jalaban en ese abismo, nos jalaban para el abismo. Y él vuelta, cogía el volante y lo tiraba para la montaña y otra vez lo alaban hasta cuando ya no pudo y me miró, me dio una mirada muy triste y se le empañaron los ojos de lágrimas y pude comprender en su mirada, perdóname por no poder hacer nada. Había un muro ahí, lo que él hizo fue impactarse con ese muro. Al impactarse con el muro quedamos milésimas de segundo ahí, pero la parte de la buceta en la parte de atrás se eleva. Y ahí empezamos a caer. Empezamos a caer. Lo único que él dijo, las últimas palabras que le escuché, dijo: la sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Antes de eso, mi hija de 12 años me dice: mamá, me duele la cabeza. Vente, le digo acá que yo te doy masaje, pero te vas para atrás porque esto es peligroso. En eso ocurrió eso, Carlitos. El carro se viene a volcar y yo agarraba a mi hija. Mi hija se me desmaya en mis brazos. A lo que se me desmaya mi hija en los brazos, yo cojo y le dije: Señor, mi hija no puede ir hasta el fondo conmigo porque mi hija se muere. Entonces yo cojo y toco lo que es la ventana a ver si ya se había quebrado el vidrio mientras daba vuelta a la furgo. He cogido a mi hija, no sé cómo lo hice, lo único que sé es que Dios estuvo ahí desde el principio hasta el fin. Y esta es una de las pruebas que yo tengo. Porque yo cojo a mi hija, que es mucho más larga que mí, o sea, es más alta que mí, y la cojo en peso y la lanzo por la ventana. Al yo lanzarla por la ventana, le dije: Señor, en tus manos encomiendo a mi hija. Y empezó. Y mientras iba cayendo la furgo, se me vino el Salmos: alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá. Y yo iba repitiendo ese Salmos. Y mientras la furgoneta iba dando vueltas, hubo un momento que se plantó. Y yo dije: gracias, Señor, pero empezó de nuevo. En total caímos a 300 metros en ese abismo. A lo que ya termina de dar vuelta la furgo, yo lo que hago es mirar a mi lado, no lo veo a mi esposo, miro para atrás, no veo a nadie. Fui la única que quedó en la furgoneta, sola. Y a lo que quiero salir, le dije: Señor, ayúdame a salir de aquí, porque al mover mucho la furgo podía seguir la furgoneta a caer, porque había 300 metros más para que siga rodando. Entonces yo le digo al Señor: ayúdame a dar cada paso para no fracasar en esta noche. Hermanos, yo me levanto, ya salgo de la furgo queda de esta forma, yo salgo por la ventana y me empiezo a tocar, estoy viva, yo estoy viva. O sea, sí estoy viva. Y empiezo a buscar a los que estaban en la furgoneta. A los que empiezo a buscar, los que estaban en la furgoneta, al primero que encuentro es a él. Le toco la cabeza porque no se veía nada, Carlitos, eso era tinieblas, eso es horrible. Dios me hizo entender muchas cosas ahí en ese lugar, porque realmente ahí habitan legiones de demonios. Es algo muy, pero muy pesado el ambiente en ese lugar. Era como caminar con los ojos cerrados. A lo que yo toco la cabeza, me dice él: mamá. Sí, le digo: soy yo. ¿Quién eres tú? Porque mis 3 hijos mayores tenían similar la voz, el tono de voz. Y me dice: soy Jimmy, mamá. Le digo: ¿cómo estás, papito? Me dice: mamá, me duele la pierna. Y yo me acerco más y le veo una abertura de aquí hasta aquí en su cabeza. Pero la tranquilidad mía fue porque hubo una voz que me dijo: él no.
me hizo entender que él no se iba. Entonces le digo, papito, no te muevas. Le dije, por favor, no te muevas, que puedes dañarte a algún otro órgano. Le digo, no te vas a mover, espérate aquí, que yo voy a ver qué hago. Carlito, yo empiezo a seguir subiendo, digamos así, como gateando, así literal gateando, porque es un lugar muy empinado, rocoso, donde uno ponía el pie y las rocas bajaban y vuelta te retrocedía. ¿Estuvo consciente todo el trayecto, pero no tuvo heridas en ese momento o no sintió? No sentí nada. No tuve heridas abiertas porque no sangraba, no me dolía nada. Yo lo único que hice es arrodillarme en ese lugar y darle gracias a Dios por todo lo que había pasado, porque yo sabía lo que me iba a encontrar. Yo sabía que lo que iba a pasar. Y le dije, Señor, todo lo que yo vaya a ver, te doy gracias por todo, le dije. Por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que me vas a dar y por lo que en esta noche, en esta madrugada me vas a quitar. Yo seguí escalando esa montaña y encuentro a mi hijo el mayor. Y me dice, mamá, digo, Nehemías. Sí, mamá, soy Nehemías. Y le digo, papito, ¿cómo estás? Me dice, mamá, ¿usted cómo está? Le digo, estoy de pie, mi amor, no tengo nada, no tengo heridas, no tengo nada. Estoy tranquila, así que dime tú cómo estás. Me dice, mamá, me duele la pierna. Y veo y me acerco más a él. Y tenía una inmensa roca encima de su pierna. Y él agarrado de la piedra. Así, agarrado de la piedra. Y le digo, papito, ya voy a ver qué hago. Le digo así. En eso escucho una voz y es mi otro hijo, el tercero de mis hijos, Isaías. Y me dice, mamá. Le digo, sí, Isaías, soy yo. ¿Cómo está, mamá? Estoy bien, mi amor. ¿Y tú? Mamá, me ahogo, me dice, me ahogo. Y le digo, tranquilo, mi amor, tranquilo, que todo va a pasar, le dije, tranquilo. Entonces, cuando yo los encuentro a los dos, siento que algo me sacan de mi alma, de mi corazón. Como que me los jalaron. Y empecé a mis lágrimas caer. No hacía ningún gemido, no hacía ningún quejido, solamente mis lágrimas empezaron a caer porque el dolor que sentía mi corazón era muy, pero muy grande. Cuando me dice Nehemías, mamá, yo me caigo. No, le digo, no te vas a caer, papito. Esta pierna, mi hijo estaba en el aire como quien digamos sentados. Lo que lo detenía era la pierna que las tenía la roca y él que se estaba agarrando. Entonces yo le pongo esta pierna abajo de los glúteos de él y que se asiente en mi pierna. Y al otro que lo tenía de este lado, lo cogí y le digo, papito, dame la mano. Él me da la mano y lo halo y lo pongo aquí. Y me dice, no, mamá, no, dice, me ahogo, yo me ahogo. Y otra vez lo acostaba. Y mamá, me ahogo. Y eso era una repetición muchas veces, o sea, algo muy terrible. Me dice, Nehemías, mamá, dice, yo te amo. Y yo le digo, yo también te amo, papito. Le digo, si sabes que papá te está esperando, ¿verdad? Sí, mamá, dice. Entonces nos pusimos a orar. De ahí nos pusimos a cantar con mis hijos. Ellos repitieron una oración que hicimos. Para no alargarte, Carlitos, uno de mis hijos muere en mis brazos. Es Isaías. Hablé con mis hijos. Dios me dio la oportunidad de despedirme de mis hijos con un beso en la frente. Para mí, esto fue muy duro. Cuando mi hijo fallece en mis brazos, escucho un montón de risas en mi oído. Eran legiones de demonios riéndose de mí. Y yo le dije, ¿pero por qué te ríes? Digo, yo celebraría algo cuando, aunque sea uno de ellos, te hayas llevado. Entonces ellos automáticamente se quedaron callados.
Después de eso, yo siento una mano que me soba aquí en el hombro y una voz audible que me dice: tranquila, tranquila que muy pronto los vas a ver. Tranquila que... Me repitió 3 veces eso. Yo ya regreso. Yo ya regreso. Yo ya regreso. Entonces eso como que me llenó de fortaleza. De ahí sentí que me rodearon mi cintura, una mano me rodeó mi cintura, entonces yo entendí que Dios estaba conmigo y yo entendí que tenía que hacer lo que Dios tenía planeado en esa noche. Me levanté, Carlos, le dije a mi hijo mayor, que era Nehemías, le digo: papito, tengo que ir a buscar al papá, que no lo encuentro, tengo que ir a buscar a Mía, que es mi otra hija, tengo que ir a buscar a Liz y Edu. Me dice: Patti es la otra mamá que pierde a sus 2 hijos en el accidente. Me dice: pastora, acá está Liz conmigo. Entonces le digo: y Mía también está por aquí cerca y está bien. Entonces le digo: Patti, me falta mi esposo, falta el pastor y falta Edu. Tengo que buscarlos. Empecé a buscar, a tantear, Carlos, porque no se podía ver nada. Ya les expliqué antes, no se podía ver nada. Cuando en una de esas yo subo y encuentro a Mía, a Mía la lanzo de este lado y Mía aparece del otro lado, sentadita. Y le digo: mamita, ¿tú te moviste? No, me dice: mamá, yo me desperté aquí sentada. Entonces, para mí fue un milagro eso, porque lanzar a una niña en tremendos golpes, en tremendo... Roca. Entonces, era para que mi hija realmente esté totalmente herida, pero no. Ella solamente tenía una cortada aquí, sin ningún golpe en su cuerpo. Le digo: mamita, tengo que ir a buscar al papá, no lo encuentro al papá, no encuentro a Edu. Y retrocedo. He retrocedido de nuevo. A lo que retrocedo, me encuentro con Edu, el otro chico. Él estaba en una posición muy, muy, muy mal. Yo pongo mi mano la pongo aquí abajo de su cabeza y lo que encuentro es un hueco. Lo que encuentro es un hueco muy grande aquí. Me despedí de él. Le dije: mi amor, aquí está su pastora, pero es tiempo ya, el Señor los viene a buscar. Entonces yo he bajado y llego de nuevo donde Nehemías. Y ahí es donde yo escucho que golpean el carro. A lo que golpean el carro, se apaga el carro primero, se apaga el carro. Y después me empiezan a golpear. Y yo dije: ese es Jimmy, o sea, mi esposo. Y le digo yo: papito, dime, deja de golpear si eres tú. Y dejaban de golpear. Le digo: ahora golpea porque quiero cerciorarme que eres tú. Y él golpeaba. Le digo: mi amor, estoy muy bien, estoy de pie. Estoy buscando a los chicos, le dije, me faltaba solamente tú. Le digo: Jimmy, fuiste, eres y serás mi gran amor. Le dije: mi amor. Pero ya le dije: mi amor, descansa, que el Padre te espera. Y no le escuché más los golpes. No lo vi. Es al único que no vi, Carlos. No pude despedirme así como me despedí de mis hijos, de él. Y eso es lo que a mí me dolía mucho. Y yo le decía al Señor: ¿por qué no me permitiste verlo? ¿Por qué no me permitiste abrazarlo? ¿Por qué no me permitiste darle un beso y decirle que todo lo que tenía que decirle, pero ahí, frente a frente? Entonces, Dios me respondió esa pregunta después de muchos días después. Y era que si Él me lo mostraba, yo me iba a estancar ahí con Él y no iba a hacer lo que tenía que hacer. Ahora todo tiene sentido en cuanto a lo que hablábamos en Camerinos, de que muchos vemos a la hermana Marlene seria, sí, pero haber pasado todo ese trayecto
y haber sido preparada por el mismo Dios, porque ahora entiendo la fortaleza que tienes ahora, es porque Dios te vino preparando en todo el camino y Él le mostraba lo que pasó. Pero porque muchos, oye, yo como le decía a la hermana, yo tengo una abuelita desahuciada, una hermana que está desahuciada y a mí se me hace solo de pensar perderlos, y ahora usted en una misma madrugada pierde a su esposo y a 2 de sus hijos. Y ese golpe tan duro, y ahora entendemos la fortaleza que Dios le vino dando en ese momento. Jimmy, te tocó, ahora lo puedo decir así, que te tocó madurar aún más en lo espiritual, en lo que Dios te venía preparando desde niño. Sé y he leído muchos posts que has hecho en las redes sociales, los extraño, pero cuéntanos cómo han sido estos 4 meses para ti. Realmente pensar en ellos causa un dolor. Yo, como decía, nunca pensé de alejarme, digamos, de mis hermanos, más que todos. Nunca hablamos de una muerte, nunca hablamos de quién se iba primero. Más bien hablábamos de nuestro matrimonio, que íbamos a cantar en la boda de mi hermano mayor, la boda de mi hermano del tercero. Pero Dios ha dado la fuerza, la fortaleza para seguir avanzando, para seguir enfocado en lo que mi papá me entregó, por misericordia de Dios. Yo, mientras estaba en el accidente, estaba en el tirado, yo pensé desde el primer momento que todo era un sueño. Yo dije, me dejaron tirado aquí solito, o sea, la mente. Y lo que yo hice fue meter mi mano a mi bolsillo para ver si tenía el dinero que me habían dado por la presentación que habíamos hecho. Yo decía, los sueños no son tan reales de que te va a guardar el dinero completo. Yo saqué el dinero y lo tiré. Vi mi celular en la pierna, todo, o sea, yo no. Y en el momento yo hablaba con Dios quejándome, podría decirse, diciendo, Señor, ¿cómo es posible de que yo me esté muriendo en este lugar si había tantas promesas que tú me habías dicho que ibas a cumplir en mí? Cuando oro como unos 5 minutos, 10 minutos, escucho a mis hermanos hablar. Yo hablé con Nehemías, con Isaías no pude hablar. Hablé con Nehemías. Yo vi a Nehemías morir. Mi mamá en ese momento no estaba, ya estaba arriba. Nehemías se moría de frío, temblaba de una manera impresionante. Yo tenía un abrigo puesto. Él me decía que le dé mi chompa. Yo le decía, ya te la voy a dar, pero yo tenía este brazo quebrado. Lo que yo hice fue, y tenía esta mano de esta manera, no la podía mover así. Lo que yo hice fue golpear mi brazo con una roca, mi mano, para que se doble, pero luego con el golpe me desmayé, con el dolor. Cuando me levanto, Nehemías había fallecido, esperando el abrigo que me había pedido. Lo que yo hice fue gritar, diciendo de que yo soy el siguiente en fallecer, en morir. Estaba a punto de morir cuando ya escuché la ambulancia, escuché todo que estaban bajando. Cuando ya me comienzan a subir en la camilla, la subida era horrible, porque eran rocosos y te jalaban nomás, y golpeabas piedras, todo. No era manera de que ibas flotando, ibas volando, y no, o sea, golpeabas toda la piedra y te subían. Yo decía que me dejen botado ahí porque no aguantaba más. Cuando de la nada, como que mi alma se fue y tengo una visión de mi papá. Mi papá cogiendo el volante, con la cabeza agachada, y una voz gruesa le dijo que, bueno, mi papá le dijo a Dios que qué va a hacer con todo lo que le había entregado, si todos mis hijos están muertos. Dios o Jesús, no sé, el ángel que le habló, se queda callado como unos segundos y le dice que Jimmy está vivo. Mi papá se queda unos segundos callado y le dijo, le entrego todo a Jimmy. Cuando dice, le entrego todo a Jimmy, automáticamente algo en el pecho se abrió en él, como una luz azul, una luz blanca, y esa luz fue directamente a mi cuerpo. Cuando me pasa eso, ya no me permitían morir. Cada vez que me desmayaba, venían ángeles y me cacheteaban, pero no era un dolor, más bien era como me daba aliento de vida, pero no dolía, pero era un ángel trepado en mi cuerpo, encima mío. Me cacheteó 3 veces y ya hasta ahí
estuve consciente de todo. Aleluya. Yo estoy, de verdad que como lo dije en un comienzo, para mí es una de las entrevistas más difíciles porque yo amaba mucho a mi pastor Jimmy Vélez. Para mí fue de bendición muchas veces. Pero pastora Marlene, nosotros como cristianos sabemos esto, pero hay personas que dicen, ¿por qué si Dios nos ama tanto a los cristianos y somos su pueblo? Las personas en ignorancia pueden decir, ¿por qué permite este tipo de cosas tan horribles? ¿Usted por qué cree que Dios le hizo pasar esta prueba que en una misma noche, una madrugada, perder a su esposo y a 2 de sus hijos? Bueno, Carlos, yo siempre digo así, en ese hueco donde Dios me permitió estar, Dios me enseñó que no hay un por qué, sino un para qué. Y el para qué es para madurar, crecer, para poder tomar lo que Él tiene preparado para cada uno. También le hice la pregunta en aquel momento, el por qué esa clase de muerte para ellos. Porque hubo una voz que me dijo, mira, yo los maté. Ahí los tengo avergonzados, mira cómo los avergoncé. Entonces sí, le dije a Dios, ahí con lágrimas en mis ojos, le dije, sí, yo quiero que tú me expliques, Señor, por qué la clase de muerte para ellos así. Entonces Dios me dijo solamente una palabra que me dijo, ¿cómo murió mi hijo? Él pensó haberlo humillado, pensó haberlo avergonzado en aquella cruz del Calvario, pero sin embargo fue la más grande victoria que le pudo haber dado a la humanidad. Aleluya. ¿Cómo murió Felipe? ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Juan el Bautista? Entonces, eso me respondía esa voz y yo dije, es verdad, Señor, no hago más preguntas.